Etienne Van Nieuwsveld fue quien podríamos llamar el padre de la FIA, creando en 1904 la AIACR, Asociación Internacional de Clubes Reconocidos del Automóvil. En 1922 se creó la Comisión Deportiva Internacional, CSI, estableciendo así las primeras regulaciones para las carreras de autos de los grandes premios internacionales. Así fueron los inicios de la FIA de manera general, pero los invitamos a ver el programa número 1 de esta sección de Insiders, si es que no la vieron, porque hoy continuamos con los años siguientes de la FIA durante la Guerra Fría. Mi nombre es Adolfo Murrieta y esto es la FIA en la línea del tiempo. A Rohan Chabot le tocó la difícil época de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así mantuvo el cargo pese a la invasión de los alemanes a Francia. El término de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una renovación de la AIACR, renombrándose en 1946 como Federación Internacional del Automóvil, FIA. Y una de las primeras acciones o arreglos a los que se llegó fue la creación de la Fórmula 1 a partir de 1947. Pero oficialmente el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 arrancó hasta el 13 de mayo de 1950 con el circuito de Silverstone, Reino Unido. En 1958, Rohan Chabot renuncia a la dirigencia de la FIA, pero continuó como presidente honorario hasta su muerte en 1968. Antes de pasar con su sucesor, hay que mencionar que tras la creación de la FIA, de la Fórmula 1, en 1953 se crea la Sport World Championship, categoría que desaparecería en 1992 para luego renacer en 2014 como World Endurance Championship, el famoso WEC. Y también en 1953 surge el European Rally Championship, por lo que con esto se cubrían ya las principales ramas del automovilismo. En 1958 es electo como presidente el conde Hadelin de Liedekerke-Beaufort, continuando así la tradición de que el presidente del Club Francés de Automovilismo se convertía en presidente del organismo internacional. El conde de Liedekerke fue reelegido por otro periodo de 3 años en 1960, pero en 1963, poco antes de finalizar su gestión, renunció por la gran cantidad de tensiones y problemas financieros y políticos que le tocó vivir en esa época. Como por ejemplo, le tocó lidiar con el ingreso de la Federación de Clubes Nacionales de Automovilismo de los países comunistas. Tal y como sus predecesores, continuó como presidente honorario hasta 1971, aunque finalmente fallece en 1974. De 1963 a 1965, el mando de la FIA quedó en manos del diplomático italiano Filippo Caracciolo di Castagneto, príncipe de Castagneto, con doctorado en Ciencias Económicas y Sociales, respaldado por el conde de Liedekerke. Filippo Caracciolo se convirtió así en el primer presidente no francés de la FIA. Desafortunadamente, con menos de 2 años en el cargo, Caracciolo falleció en julio de 1965, dejando como único legado deportivo la creación en 1964 del Campeonato Mundial de Karting, campeonato que ha visto crecer a jóvenes pilotos como Fernando Alonso, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, entre otros muchos que han llegado a la Fórmula 1. En 1965, Wilfred Andrews se convirtió en el primer presidente británico de la FIA con 73 años de edad, que como único objetivo era defender el automovilista de calle, por lo que el deporte motor no estaba en su agenda, y esto provocó tensiones con las federaciones nacionales, ya que las federaciones veían el automovilismo como una oportunidad comercial y Andrews no lo veía así. No obstante, al no hablar francés, le dio oportunidad a la federación de estandarizar sus procedimientos en inglés. Andrews fallece en 1975, pero dejó la presidencia en 1971, cuando por votación unánime, el príncipe Amaury de Merode tomó el cargo de la presidencia de la FIA. El príncipe de Merode, de origen belga y ex prisionero de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, fue conocido como el caballero perfecto chapado a la antigua, defensor del automovilista de calle, pero consciente de la internacionalización del mundo motor. No hay datos de quién fue quien tuvo la idea de avalar y oficializar el Campeonato Internacional de Marcas, que se comenzó a disputar desde 1970, pero seguramente no fue difícil de convencer cuando se le puso sobre la mesa la oportunidad de crear el Campeonato Mundial de Rallys en 1973. El príncipe de Merode concluía su periodo en 1974, pero fue convencido de permanecer un año más por los miembros de la FIA, gracias a las acciones que tomó durante la crisis del petróleo a finales de 1973 y principios de 1974, que le dieron seguridad y tranquilidad a la federación, tanto que la Fórmula 1 no se ve afectada por la crisis, aunque recordemos que los rallies de Monte Carlo y Suecia en el WRC sí se tuvieron que cancelar por este hecho.
Demerot falleció 5 años después, en 1980. Tras Demerot vendría von Metternich y Balestre, dos personajes a los que les tocaría lidiar con la lucha entre los pilotos de la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo Deportivo. Pero eso lo veremos en el próximo programa.